En este video realizaremos un programa en C que simule a una calculadora básica utilizando funciones. Se diseñará el algoritmo asociado a la función suma. Comenzamos indicando el inicio. Se leen los dos operandos, num1 y num2. Se realiza la suma del num1 y el num2 y el resultado se almacena en la variable resultado. La función regresa como valor de retorno el contenido de la variable resultado. Y se concluye con el algoritmo. El pseudocódigo del algoritmo se muestra en el slide. La definición de la función en C inicia con su prototipo. Se indica que el valor de retorno de la función es float, su nombre será suma y recibe como parámetros dos valores flotantes denominados x y y. Se abren y cierran llaves para indicar el cuerpo de la función. Se declara una variable de tipo float denominada resultado y se inicializa con la suma de las variables x y y. Y se indica que el valor de retorno de la función será el contenido de la variable resultado y se termina con la definición de la función. Ahora se diseñará el algoritmo asociado a la función resta. Comenzamos indicando el inicio. Se leen los operadores num1 y num2. Se realiza la resta del num1 y el num2 y el resultado se almacena en la variable resultado. La función regresa como valor de retorno el contenido de la variable resultado y se concluye con el algoritmo. El pseudocódigo del algoritmo se muestra en el slide. La definición de la función en C se inicia con su prototipo. Se indica que el valor de retorno de la función es float, su nombre es resta y recibe como parámetros dos valores flotantes denominados x y y. Se abren y cierran llaves para indicar el cuerpo de la función. Se declara una variable tipo float denominada resultado y se inicializa con la resta de las variables x y y. Se indica que el valor de retorno de la función será el contenido de la variable resultado y se termina con la definición de la función. Ahora se diseñará el algoritmo asociado a la función multiplica. Comenzamos indicando el inicio. Se leen los operadores num1 y num2. Se realiza la multiplicación del num1 y el num2 y el resultado se almacena en la variable resultado. La función regresa como valor de retorno el contenido de la variable resultado y se concluye con el algoritmo. El pseudocódigo del algoritmo se muestra en el slide. La definición de la función en C inicia con su prototipo. Se indica que el valor de retorno de la función es float, su nombre será multiplica y recibe como parámetros dos valores flotantes denominados x y y. Se abre y cierran llaves para indicar el cuerpo de la función. Se declara una variable de tipo float denominada resultado y se inicializa con la multiplicación de las variables x y y. Se indica que el valor de retorno de la función será el contenido de la variable resultado y se termina con la definición de la función. Se diseñará el algoritmo asociado a la función división. Comenzamos indicando el inicio. Se leen los operandos num1 y num2. Se realiza la división del num1 y el num2 y el resultado se almacena en la variable resultado. La función regresa como valor de retorno el contenido de la variable resultado y se concluye con el algoritmo. El pseudocódigo del algoritmo se muestra en el slide. La definición de la función en C inicia con su prototipo. Se indica que el valor de retorno de la función es un float, su nombre será división y recibe como parámetros dos valores flotantes denominados x y y. Se abren y cierran llaves para indicar el cuerpo de la función. Se declara una variable de tipo float denominada resultado y se inicializa con la división entre las variables x y y. Y se indica que el valor de retorno de la función será el contenido de la variable resultado y se termina con la definición de la función.
Ahora diseñaremos el algoritmo asociado a la función menú. Comenzamos indicando el inicio. Se imprime el menú de opciones de la calculadora básica y el mensaje notificando al usuario que teclee la opción deseada. Se lee la opción. Se verifica que la opción no sea menor a 1 o mayor a 4. Si lo es, se despliega nuevamente el menú de opciones para que el usuario teclee nuevamente la opción deseada. En caso de que la opción sea correcta, la función regresa el valor de la opción y el algoritmo termina. El pseudocódigo es muy fácil de obtener una vez que se cuenta con el diagrama flujo del algoritmo. Se comienza con la palabra inicio. Se define la estructura de control repite para asegurar que el menú se despliegue por lo menos una vez. Se imprimen todas las opciones del menú. Se lee la opción que el usuario desee ejecutar. Se verifica que la opción almacene un valor correcto, de lo contrario nuevamente se despliega el menú al usuario para que indique la opción deseada. Si la opción es correcta, el ciclo repite termina y la función regresa como valor de retorno el contenido de la variable opción y se termina el pseudocódigo. La definición de la función en C inicia con su prototipo. En este caso se indica que el valor de retorno de la función es un int, el nombre será menú y no recibe parámetros. Se abren y cierran llaves para indicar el cuerpo de la función. Se declara una variable de tipo int denominada opción. Se utiliza la estructura de control do y se abren y cierran las llaves para delimitar el cuerpo del ciclo. Se invoca la función printf para que muestre las 4 operaciones que el programa puede ejecutar, asociando el valor de 1 a la suma, el 2 a la resta, el 3 a la multiplicación y el 4 a la división. Se invoca nuevamente a la función printf para solicitar al usuario teclee la opción deseada. Se invoca la función scanf para que el usuario teclee el entero desde el teclado y lo almacene en la variable opción. Se verifica que el contenido de la variable opción sea menor a 1 o mayor a 4. Si lo es, el ciclo vuelve a ejecutarse. Si por el contrario el usuario teclea una opción válida, la función regresa como valor de retorno el contenido de la variable opción. Se diseñará el algoritmo asociado a la función lee. Comenzamos indicando el inicio. Se imprime el mensaje dame un número. Se lee el dato. La función regresa el contenido de la variable dato y el algoritmo termina. El pseudocódigo del algoritmo se muestra en el slide. La definición de la función en C se inicia con su prototipo. Se indica que el valor de retorno de la función es un float, su nombre será lee y no recibe parámetros. Se abren y cierran llaves para indicar el cuerpo de la función. Se declara una variable de tipo float denominada dato. Se invoca la función printf para mostrar en pantalla el mensaje dame un número. Se invoca la función scanf para que el usuario teclee el número desde el teclado y lo almacene en la variable dato. La función regresa como valor de retorno el contenido de la variable dato y el programa termina. A continuación se describe el algoritmo de la función main. Comenzamos con inicio. Se inicializan las variables dato1 y dato2 con el valor de retorno de la función lee y se inicializa la variable opción con el valor de retorno de la función menú. Se inicia evaluando el contenido de la variable opción. Posteriormente se definen los 4 casos asociados a la suma, resta, multiplicación y división. Como se muestra en el slide, en cada caso se invoca a la función correspondiente que realiza el cálculo y su resultado se almacena en la variable resultado. Al final de cada caso se ejecuta la sentencia break. Por último, se define el caso por defecto, el cual será ejecutado si el contenido de la variable opción
no coincide con ninguno de los casos anteriormente descritos. Se imprime el resultado de la operación y se termina con el algoritmo. Una vez obtenido el diagrama flujo del algoritmo, es muy sencillo obtener el pseudocódigo. Se empieza con la palabra inicio. Se inicializan las variables dato1 y dato2 con el valor de retorno de la función lee. Se inicializa la variable opción con el valor de retorno de la función menú. Posteriormente, se define la sentencia de selección según, evaluando el contenido de la variable opción, y se define en cada uno de los casos. El caso 1 asociado a la ejecución de la función suma, el 2 a la función resta y el 3 a la función multiplica. Se define el caso 4 asociado a la función divide y todos los casos terminan con la sentencia break para asegurar que la sentencia de selección termine. Por último, se especifica el caso por defecto, el cual imprimirá el mensaje de opción no permitida. Una vez que se concluye la sentencia de selección según, se imprime el mensaje el resultado es y el contenido de la variable resultado. Y por último, se define que el valor de retorno de la función será un 0. Y se termina el programa. El código del programa en C inicia especificando las bibliotecas utilizadas. En este ejemplo, tan solo se requiere de la biblioteca stdio.h. Posteriormente se declaran las funciones suma, resta, multiplicación, divide, lee y menú. Se define la función suma tal y como se analizó anteriormente. Se define la función resta tal y como se analizó anteriormente. Se define la función multiplica tal y como se analizó anteriormente. Se define la función divide tal y como se analizó anteriormente. Se define la función lee tal y como se analizó anteriormente. Y por último se define la función menú tal y como se analizó anteriormente. Por último, se define la función main. Esta no debe de ser declarada, tan solo se declaran las funciones definidas por el programador. Se declaran tres variables flotantes denominadas dato1, dato2 y resultado, y una variable entera denominada opción. Se inicializan las variables dato1 y dato2 con los valores de retorno de la función lee. Se inicializa la variable opción con el valor de retorno de la función menú. Se inicializa la estructura de selección switch y se define como condición la evaluación del contenido de la variable opción. Se definen los casos asociados al switch. El 1 se asocia a la ejecución de la función suma y el valor de retorno se almacena en la variable resultado. Siempre termina con una sentencia break para asegurar que el switch termine. El caso 2 se asocia a la operación resta. El caso 3 se asocia a la función multiplica y el caso 4 se asocia a la función divide. Por último, se define el caso default, el cual invoca la función printf para que muestre en pantalla el mensaje de opción no permitida. Una vez que concluye la sentencia de selección switch, se invoca nuevamente a la función printf para que muestre en pantalla el mensaje resultado es, seguida por el contenido de la variable resultado. Como se observa en el %f del printf, se especificó un punto 2 entre el carácter % y la f, indicando que el valor flotante se imprimirá con dos números decimales. Y por último, se indica que la función main regresará un 0 al sistema operativo al término de su ejecución. El resultado de la ejecución del programa se muestra en el slide.